Buenas noches, profesor. Voy a pasar a explicar el laboratorio número 3, que consta de dos temas. Uno es el sistema contra incendios de la aeronave y el otro es el tren de aterrizaje. Como primer punto tenemos el sistema contra incendio del motor. En el ejemplo que hemos realizado se debe tener un sensor que es una resistencia que depende del calor. Cuando la resistencia perciba un límite de temperatura, se va a cerrar, es decir, se va a convertir en un conductor. En ese momento se tiene que encender una luz roja y al mismo tiempo se tiene que activar un ventilador. Una vez que el ventilador enfría la resistencia, se corta el circuito, entonces se debe apagar la luz roja de peligro y se debe encender una luz verde, ¿no? Que esta se va a desactivar cuando el piloto resete el sistema. Entonces, la corriente empieza en el punto del lado izquierdo, 28 voltios, pasa a la resistencia. Como en este momento la resistencia no conduce, el circuito no se energiza, por lo tanto la primera bobina no funciona, la segunda bobina tampoco, y las luces siguen apagadas. Cuando el circuito se apaga, cuando la resistencia se cierra, se activa el motor, se activa la bobina y los terminales de la bobina que estaban normalmente cerrados hacen contacto con el normalmente open. Entonces, por el lado de arriba, en la resistencia, en la luz roja, está recibiendo alimentación directa negativa, es decir, a tierra. Y por el otro lado, la otra bobina se activa, inicia un sistema de autosustentación. Y una vez que sucede eso, el switch pasa del normalmente cerrado al normalmente abierto, ¿no? Y se queda autosustentado porque hay una corriente de 28 voltios en el común, ¿no? Al mismo tiempo, cuando pasa esto, llega una luz, llega un voltaje positivo hacia el lado inferior de la luz roja y esta de acá se enciende, ¿no? Porque recordemos que inicialmente se conectó a tierra cuando se activó la primera bobina. Entonces, por el otro lado, la luz verde, si bien es cierto, recibe luz positiva, pero como la bobina ha cambiado de posición, hasta ahora al normalmente abierto, el normalmente abierto no tiene cierre a tierra, entonces la luz verde no se prende. Cuando sucede lo contrario y la luz y la resistencia vuelve a enfriarse, se apaga el motor, se cierra la bobina inicial, digamos, la primera bobina se cierra, entonces la luz roja ya no recibe tierra, por tanto se apaga, pero al estar autosostenida la luz, la bobina número 2, se activa el voltaje en la luz verde. ¿Por qué? Porque ha vuelto el sistema, ha vuelto a tener conexión a tierra a través del segundo switch de la bobina número 1, ¿no? Entonces, cuando el piloto haga un reseteo con el botón de abajo de reset, RS, el sistema se desenergiza y nuevamente la luz verde se apaga. Eso es lo que concierne al primer sistema. El segundo sistema consiste en lo que es un tren de aterrizaje, y básicamente lo que consiste es que cuando nosotros activamos el switch que está en color rojo a la posición up, el tren sube, el tren se sube a la posición up y se enciende la luz roja. Cuando sucede lo contrario, el tren baja y se enciende la luz verde, ¿no? Quiere decir que el tren está abajo y está asegurado. Entonces, cuando se activa, cuando se aprieta el switch throttle, que esto quiere decir que hay una baja velocidad y entonces el tren sucede una alarma, entonces esa alarma no va a dejar de sonar hasta que el tren suba, ¿no? Ese es básicamente el funcionamiento del circuito del tren de aterrizaje. Vamos a poder hacer una próxima oportunidad, sin antes mencionar las observaciones y recomendaciones. Para este caso son básicamente verificar los circuitos componentes
y cómo es que se logra el funcionamiento de los dos sistemas. Gracias.